Olis. ¡Holi! Aquí estamos otro día más. Es otro Otra día vez. más. Un poquito enfermita. Un poquito enfermita. Sí, si mi voz se escucha rara es porque estoy enferma. Jiji. Pero tomaba agüita para que mi garganta no se sienta mal. Yo, yo un poco asoleada, sabía, yo fui a la playa y tomé el sol y me quemé. No me duele, pero me quemé. Ay, una aloe vera, un after sun. Una Ay, persona. me encanta decirle after sun. Bueno, Lo oh, más chileno posible. bueno, sí, me pasa la misma weá. No sé por qué últimamente me han salido tantos videos de como del acento de Centroamérica, y me da tanta Ujú. risa. O sea, no es que sea graciosa, pero es que no sé por qué me llama tanto la atención como el acento centroamericano, cosas así. Y me Ya. salen videos de dominicano. Y hay uno que lee como, no sé si lo he visto, que uno que hace como videos de así como hablando, como que comenta un video. Y dice, observa cómo es esta persona. Bueno, así No. que me dan tanta risa esos videos, no sé, te los voy a mandar. Me da Ah, tanta pero risa. están dentro de un contexto chistoso. Sí, o sea, no sé, bueno, es que sé que lo hace tan, lo sale tan natural que no sé si lo hace a propósito o no, pero es muy gracioso. Y me da risa porque después les ponen los cuatro jinetes de desinformación y es muy, bueno, muy chistoso, ya, pero en fin. A mí me da risa ese de Guatemala, Panamá, que dice, Guatemala está pasando por muchos problemas. No lo viste ese Alex, video, buena, pero yo creo que va a causar la misma gracia. Guatemala actualmente está atravesando por distintos problemas sociales, la violencia, la inseguridad y la corrupción, que son del diario a vivir en nuestro país, generando así muertes, temor y pobreza. Tristemente, todos somos vulnerables ante esta ola de violencias, el odio. Observa es la una Miss, manera. parece. Es una Miss que le preguntan qué onda. Y bueno, es muy chistoso. No Creo sé que si es sí, Panamá o Guatemala. creo que sí cacho cuál es, sí, sí, sí. Oh, bueno, qué gracioso, pero no es lo que nos trae hoy a esta conversación. Bueno, hoy día entonces tenemos el caso de Italo Noche, mejor conocido como el Rambo Chile. Sí. Bien, entonces vamos comenzando con esta historia, que es un hecho real, ¿ok? Mm, que hay mucho por donde tomar. Primero, entonces, comenzamos con que en el cementerio católico se encuentra una tumba en la cual se organizan tours para ir a visitar. Y es la tumba de un famoso Rambo chileno. Ya vamos a explicar por qué. ¿Sabes Resulta qué? que esta tumba, bueno, le piden favores, milagros, le prenden velas e incluso es un referente para muchas personas. Se trata de Ítalo Jorge Noli Oliván. Ítalo Jorge Noli Oliván nace el 27 de mayo de 1942 en Santiago, Chile. Resulta que este caballero eh, le decían el italiano también. Es como que será conocido por el italiano. Pero esto es porque no sabemos si vivió en Italia en algún momento de su vida, pero tenía por el apellido, por el nombre, ¿cierto? Se puede diferir. Sí, además que tenía ascendencia italiana, ya que su papá era un migrante de Italia. Entonces, Mm, él se dedicó a ser empresario casi toda su vida, o sea, más que nada se dedicaba a eso y tenía ascendencia italiana. Era hijo de una chilena, eso sí, que llamada Hilda María Oliván Catalán. Y con el migrante que se llamaba del mismo nombre, Italo Noli, Meloni. Melón. Meloni. Hoy me acordé de otra tontera. Eh, me estoy riendo, me estoy acordando por una tontera. El de y llora el limoni, esa wea. Signora, i limoni, signora! Sí, Ese sí me video. acuerdo de esa wea. Sí me Uy, acuerdo de esa wea. yo a veces estoy pensando así sola y me acuerdo de esa weá y me empiezo a reír. Bueno, Es que me da típica. mucha risa ese video. Ya.
Em, ya, este último, o sea, Ítalo padre, nació en Piamonte, Italia, en 1912 y llegó a Chile en 1933 porque iba a trabajar como dueño de una fábrica de cecinas. En su juventud, la familia de Ítalo, hijo, vivía en la calle Seminario de Providencia, comuna de Santiago, y que curiosamente, esta calle también es conocida por María del Pilar Pérez, quien a su vez es conocida por haber mandado a asesinar a 3 personas. En realidad no Ojo, mandó a asesinar a 3 personas. Ella quería matar a toda su familia, pero le alcanzó para 3, por así decirlo. antes de que la pillaran. Ojo, este es esa es no es la Cleopatra, bueno, no. Ah, La la Quintrala, Quintrala, la Quintrala chilena, o sea, la Quintrala chilena, la Quintrala moderna, eh, digamos, que normal, se viene, contemporáneo, una cosa así. chiquillos, se viene, pero por ahora, Y porque spoiler. Porque yo creo que la Quintrala en general, más que ya es cultura, saber quién era, es como saber cultura, más que nada cultura, saber de historia, porque es parte de la historia de Chile. Pero igual, se le acusó de muchas cosas. Pero aunque no sé, porque igual en la época la mujer estaba era más bruja en ese tiempo. Pero bueno, Bueno, muy interesante, muy interesante. sí. Entonces, quizás hay alguna exageración en el tema, pero no lo sabemos. Vamos a averiguarlo. Siguiendo con el caso, luego Ítalo vive entre las comunas de La Florida, La Cisterna y Santiago Centro. Y en 1963 se casa con Katrina Hadwe Chawan. Qué dato freak. Ella es tía del político Daniel Hadwe. Y yo dije, ah, Hadwe, listo. Pero nunca pensé y después leí que era su tía. Una coincidencia, digo, X, muy extraño. Sí, pero al replicar el comportamiento abusivo y autoritario que tenía el padre de Ítalo, la relación llega a su fin 2 años después. El 24 de julio de 1984, o sea, como unos 20 años después, 23, 23, sí, 20 años después, contrae matrimonio nuevamente con María Gloria Farías López, con quien tuvo 3 hijos. Al parecer, el matrimonio anterior no tuvo hijos, por lo que entiendo. Y lamentablemente repite las mismas conductas abusivas que tenía con su primera esposa, pero esta vez también con sus hijos. Aníbal, quien es uno de sus hijos, declara que su padre sufrió un trastorno bipolar que no fue tratado y que la esposa de Ítalo en ese entonces, en 1976, probablemente es ella, no lo tenemos muy claro, pero uniendo cabos, llegamos a la conclusión de que ella lo había demandado diciendo que tenía armas que las compraba a los funcionarios del ejército, que claramente es inconcluso, pero se sabe que eso pasa, ¿cierto? Que suele pasar, que hay como cosas tránsfugas que pasan ahí con la gente del ejército. Algo importante acá que no mencionamos es que o sea, que yo creo que es como importante, que se intuye, pero igual hay que explicar, es que la infancia de Italo Noli fue marcada por la negligencia, que en sí cuando chico fue maltratado, fue ignorado. Eso fue lo que destacaba, más cuando lo escuché, con lo que averiguamos, que en sí fue muy ignorado en su infancia. ¿Podría explicar un poco el comportamiento que observamos más adelante? Porque si no pudo sociabilizar con sus propios papás, digamos, no sabe comportarse en el mundo, ¿cachai? O se hace más difícil. No es como un statement, pero se les hace más O difícil, sea, ¿cierto? sí, es como un factor que podría haber influido. Exactamente, exactamente. Factor social. También Ítalo vivió un tiempo en Filadelfia, Estados Unidos. Eh, pero la Interpol declara que si hizo esto alguna vez, lo hizo de manera ilícita. Estando ahí, un familiar le regala un arma automática y según su hijo Aníbal, se lleva esta arma a Vietnam, donde fue mercenario de la guerra de Vietnam. Estaba siendo mercenario, Noli le arrancaba los dientes de oro a los fallecidos en combate, ya que quería volver a América y esto le daba el dinero que necesitaba para volver. Supuestamente, igual esto, hay gente que dice que esto no pasó, que él nunca fue mercenario ni nada, hay gente que dice que sí. Es algo que también es muy
Algo que destaca este caso es que hay cosas que unos dicen que sí, otros dicen que no. Mucha Son ambigüedad. detallitos. Muchas cosas dicen, se contradicen y así. Entre uno más busca, Igual, más ah, contradicciones. hablando de eso, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que el hecho de que le sacaran los dientes a las víctimas, porque yo he visto mucho eso, que tiene que ver con la gente que, psicópatas más que nada, que necesitan quedarse como con un recuerdo de sus víctimas? Pero tú crees que lo hacía. Es que aquí yo creo que el Por modo eso, es otro. Si claro, es que lo hizo era para ganar plata, porque después se deshizo de eso, pues supuestamente. claro, entiendo. Hay otro tema también que se ve como antecedentes a lo que ocurrió en 2011, creo que fue. Ya. Pero antes de que ocurrieran los hechos por los que se hizo conocido Noli, en los años 80 él salía a la calle con un fusil de combate, SIG, modelo 510, a bordo de un Toyota Starlet, buscando barricadas para apuntar. Porque la gente no era, tenemos que estar en el contexto de dictadura, entonces la gente protestaba y había muchas barricadas. Entonces él buscaba estas barricadas para apuntar y no era porque en realidad él quisiera, estuviera en contra de de las personas de izquierda o personas que estaban en contra de la dictadura en sí, sino que lo que él creía era que eran manifestantes vietnamitas, que eran vietnamitas no manifestantes y que lo querían matar. Entonces se Bueno, puede decir wow. que tenía un trauma ahí que no arregló, o sea, que no trató. Bueno, ¿Qué ese es el verdadero recuerdo de Vietnam. ¿Ah? Este es el verdadero recuerdo de Vietnam. Sí. Yo Wow. uno dice esa cuestión y Y este, esta guerra fue muy brígida. sí, sí. Bueno, todas Ah, lo, pero todas lo son, pero es muy brígida esta guerra. el tema con esto, yo creo que queremos contextualizar a este personaje porque yo creo que todo esto va sumando a su forma final en la que termina todo este asunto, toda su historia de vida, que es fuerte, es algo que es bien fuerte. Eh, entonces, este es solo el comienzo, o sea, imagínense. Después de todo esto, Ítalo también, aparte de todo esto, digamos, Ítalo tenía antecedentes por estafa. Y aquí, wow, yo digo, ¿cómo es posible? La más renombrada, yo no sé si habrá causado otras estafas también, pero esta es la que por esta razón se dice que hizo estafas, ¿cachai? Que es cuando fingió la muerte de su esposa para cobrar un seguro de 28 millones. Resulta que su esposa, María Gloria Farías, se encontraba de vacaciones en el sur de Chile. Y en ese momento, Ítalo encontró un doctor que le pudiera certificar la muerte de su esposa. Yo entiendo, a mí se me imagina que fue como, oye, dala por muerta, cobramos el seguro, yo te doy tanta plata. Porque claramente ningún doctor va a ir a certificar a alguien por muerto si no sabe dónde está, si no ha visto el cuerpo. En fin, Claro. eh, claramente este doctor le da ese certificado y este caballero Italo Noli prepara un sepelio donde aseguraba que su esposa, María Gloria Farías, tenía VIH con el fin de que no se abriera el ataúd. Resulta que en estos tiempos era como recién, como el comienzo de la exposición del VIH en público, digamos. Porque antes, o sea, primero no había tratamiento, o era como recién comenzando un tratamiento. Segundo, era un tema tabú, porque era una enfermedad de transmisión sexual, en su mayoría, ¿cierto? Eh, por lo que no había mucha información y recién con suerte habían campañas en la tele respecto al tema, pero muy, muy, muy por debajo, o sea, muy, muy, me refiero, muy por encima, muy piola, ¿cachai? No, no se hablaba mucho, no se hablaba porque era un tema muy tabú. Entonces, para asegurarse de que no se abriera el ataúd, este caballero manda hacer una placa para ponerla en la tumba que especifica que ella falleció por este virus. Entonces, cómo pasó gato por libre? Dicen por ahí. Llenó el ataúd con palos de un perro, que no sabemos de dónde salió ese perro, pobrecito, y que fueron cremados después.
Por eso nunca nadie nadie asistió al funeral. Fue como que, de la noche a la mañana se murió, hizo funeral y la cremó. Listo. Y resulta que que la señora María Gloria Farías vio su obituario en el diario y denunció su propia muerte. O sea, imagínate que debe ser muy chistoso, o sea, tragicómico, güey. Abrir el diario y ver tu nombre ahí. Bueno, por este hecho, la aseguradora demandó a Italo Noli y a los involucrados, que era un doctor, que creo que también fue la gente que estaba en la funeraria, creo que también tiene algo que ver la persona como del registro civil, que revisa el cierto papel, cosas así. Claro, porque en el contexto de esto, cuando tú declaras la muerte de una persona, el registro civil es quien tiene que pasar. Es que primero necesitamos como el acta de un doctor que declare la defunción. Ya, y él lo declara muerto porque cuando alguien muere va a un doctor o lo que sea, o sea, un doctor en realidad, se declara muerto y eso se va y se inscribe en el registro de defunciones del registro civil. Claro, Entonces eso se queda ahí y eso se revisa. Entonces igual tiene que pasar por varios filtros como para poder declarar a una persona muerta. sí. Y, y yo, y yo digo que él igual tuvo que haber o conocido gente o todo lo demás, porque igual es como, ¿cómo logró que un perro y un par de palos pasaran por su... Sí, logró que los demás que estaban ahí, que no asistieran ni nada por el VIH y ese tema, listo. Porque igual me acordé de como una cosa random que me acordé, es de la princesa Diana, por ejemplo, tomándole la mano a gente contagiada con VIH, Ujú. haciéndolo como para ver un símbolo, porque la gente creía que incluso tocar a alguien con VIH te iba a contagiar en Sí, esos tiempos. Entonces, así de brígido era el tema, y yo dijo, ya, eso te la salvo y te la creo, pero el tema de que el doctor declarara que estaba muerta en ese papel, que se registrara. O sea, el registro yo creo que, pucha, viene un doctor y sí, está, yo creo que era un papel, es falsea. O sea, se puede se cree. falsear. Sí, El sí, registro sí, es civil verdad. no es por defender, no es por ser abogada del diablo, No es porque yo tenía un pero tío. quizás sí. Pero es que si tú me mostráis yo soy persona del registro civil y tú me mostráis la cuestión y yo solo tengo que registrarlo y saber que ese papel es auténtico porque viene de un doctor. Yo creo Muy que cierto. sospecho más del doctor que del registro civil. Sí. Aunque por otro lado, Y de la funeraria, pues, o sea, la funeraria. porque Porque sí, los funerales, tú y yo sabemos que llega el ataúd a donde está la persona, donde haya muerto, si es que murió en un hospital o lo que sea, y llega y se mete y se sella, normalmente. Y ahí la funeraria sí, y el doctor yo creo que tiene que ver algo. sí, a eso súmale que lo tuvieron que Algo más cremar, un o sea, trámite. claramente sabía lo que había adentro. Sí, ¿no? Y el registro civil es más un trámite, más que nada. Pero está bien que se investigue, ¿por qué? Porque puede que haya habido algo ahí también, po. No se sabe. Bueno, una wea que me dio mucha risa es que esa información yo la saqué del diario La Cuarta. La busqué en internet y me salió una wea de La Cuarta. Y el título de La Cuarta decía, hasta el gato, ni el gato se salvó, todos se fueron presos. Me dio mucha risa, wea. Es que la Ahora cuarta es tan sí, chistosa, fue weón. muy chistosa, weón. La Ahora, de le hizo después de eso me la puse, wea a un tornillo. ¿Te acordáis de eso? después de eso, ¿cómo? ¿Te acordáis de esa wea? De la wea de le hizo el amor a un tornillo. Una Ay, tuerca, ahora no, nunca he visto bueno, eso. no, what the fuck, Hay un weón no, que se hizo conocido por esa wea y lo hicieron en la cuarta. Y en la cuarta, te juro que es algo así. El- no, no sabía. es muy chistoso, te lo voy a buscar. Ya, pero mira, yo creo, lo que te iba a decir es que después de eso llegué a la conclusión de que La Cuarta trata de hacerlo lo más coloquialmente para que la gente entienda un pere y Sí. manzana. No sé si con pere y manzana, pero como si fuera un chismecito, una wea así, me gustó. O sea, es que nunca le había tomado como atención al trasfondo de ese diario. Retomando, algo te iba a decir. No sé si es este el momento en el que a Ítalo no lo meten preso, porque yo sé que estuvo preso, pero no sé en qué momento ni por qué, porque no puedo entender, no puedo encontrar como claramente por qué ni cómo. Ah, claro, como el delito. Exacto, por el que... Exacto. Porque yo sé que yo leí que lo habían demandado, pero no sé si terminó en la cárcel o no. Porque resulta que hay algo muy importante acá, que es cuando él dice,
yo no vuelvo a la cárcel. O sea, y ese es como el statement más famoso de él, es como es una cita muy importante en este caso. Sí. También no sabemos si la demanda que le hizo la esposa por las armas llegó a algo. Tampoco encontré información de eso. Demanda, o sea, denuncia. La denuncia. Perdón. Siguiendo con el tema, además hay antecedentes, o sea, vecinas. Me da risa eso. Bueno, esa hueá me dio mucha risa, perdón. Ya. Y como que viejas zapas, pero que al final son testigos, pues. Es que igual las vecinas, uno como vecino sabe ciertas cosas de alguien, po, porque puta es Claro, culpa ¿no? de Y las entrevistaron a las vecinas, yo lo vi. ya. Eh, Hay antecedentes, según las vecinas, que dicen que golpeaba a su esposa hasta en la calle, que la encerraba en su propia casa y que incluso a su primera esposa, la tía de Jadwe, eh, me da risa que sea la tía de Jadwe, ya, había abortado alrededor de 4 veces por su culpa. Y por eso Personal. fue que no tuvieron hijos, o sea, no lograron tener hijos. Ah, claro. Es igual tomarlo como bien así, porque también son detalles que salieron Mm, de alguien, como de un vecino, de un amigo, de alguien algo así, que ¿no? dijiste tú, dijiste, son cosas que Dime, dijo alguien. dime si diretes. Exacto. 1996 acumulaba 10 órdenes de aprehensión pendientes. Un montón. Y al momento de su detención intentó resistirse con 2 pistolas, un cuerpo militar y una cartuchera llena de municiones. Pero esta también es como que está medio raro, o sea, como que no sabemos bien creo que debe ser por lo de la estafa, yo supongo. Igual creo. Sí, porque no queda como muy claro por qué lo detienen antes de que pasara todo lo que pasó cuando ya se hizo. Sí, o sea, puede haber sido por muchas cosas, pues, si ese es el tema. Era Que una joyita. ya sabemos, claro, ya sabemos que tenía problemas con la ley, que era un personaje. Sí. Tenía incluso creo que leí en algún lado que se vestía como gánster, que era medio así como, antes era italiano y la cuestión era Y era muy cuenteado. gánster sí, para ciertas cosas. Pero bueno. El día de los hechos. Pero lo que nos trae hoy específicamente es que hay un involucramiento en el tráfico de cobre por parte de Italo Noli. En este negocio era denominado el rey de la chatarra. Él hacía recorridos en su camioneta y contactaba charrateros en distintas comunas para comprarles cobre. Y, pero sin embargo, los charrateros decidían vender su cobre a él porque tenía un precio más atractivo, e incluso por miedo, ya que él siempre estaba armado y las personas lo denominaban como intimidante. O sea, tenía este porte de ser como el loco Vengo a que... hacer negocio, pa, pa, la pistola y la relación. Vende un amigo. Sí, Igual, tenía sí. ese vibe de gángster, ¿cachai? Sí, tenía esa pinta de ser. Sí, es que debe haber sido muy cuenteado, bueno, sí, esa weá, me imagino. Porque Porque creo, yo igual, recuerdo. él era viejito ya, pues, cuando pasó todo. Y No, y espérate, sí, no, y espérate. Ya para vamos a tener entrar en eso. Por- no sé, como esa vitalidad, por así decirlo, para hacer todo lo que Claro, hizo. claro. Y aparte, yo recuerdo haber escuchado, haber visto una de las personas que le vendía el cobre a este señor. Ujú. Lo que hacía, o sea, él decía que lo veían cuando llegaban a hacer como negocio y todo eso, y luego le decía, ya, pues véndemelos a mí, y con pistola, onda, pistola armado, ¿cachai? O sea, era una forma de decirte, yo no te estoy pidiendo que me las vendas y véndemelas, ¿cachai? Por eso yo digo, decidían vendérselas a él, porque o sea, a lo mejor tenía buen precio, pero bueno, igual era, a la gente como que le daba miedo involucrarse con él. Claro, tenía ese cierto porte y ese como intimidación. Era Exacto, intimidante. Era, claro. era un problema andante, se puede decir. Exacto. Sí, sí. Es de esas personas que tú decías, ay, No, mejor crucemos la no. calle si lo veis pasar.
Me atravieso. Sí, ya. Como no, no te conozco. Claro, entonces, aparte que igual no lo hemos nombrado, no lo hemos dicho, pero sí se era un señor como bien gordito, ¿cachai? Y pelado, entonces, igual era como, o sea, me imagino así con esa pinta de Yo creo que amenazante. cuando más joven, sí, más que nada. Pero ahora era un abuelito, se parecía a un abuelito. Sí, Cuando y lo más- vamos a conversar. Ya, Bien, ya. ya. Entonces, el día de los hechos, como tal, se remonta a un operativo de control vehicular realizado por agentes de la PDI el 23 de marzo de 2011, el cumpleaños de mi papá. Bueno, sí, yo pensé esa hueá, fue como, mi papá ahí celebrando a todo ritmo y la mansa van a hacer en Santiago. Resulta que al mediodía en San Bernardo, los funcionarios de la PDI, Marcelo Morales y Miguel Meléndez, se encontraban controlando la compra y venta de metales en el sector. O sea, ellos ya tenían una idea de que algo estaba pasando por ahí, que se sabía que este era el lugar donde sucedía esto específicamente, del tráfico de metales. Y resulta que Marcelo Morales, es denominado como el jefe del operativo. Estas son palabras de Miguel Meléndez, ¿ok? Del caballero que iba con ese día. Que no eran caballeros, no eran tan viejos. No puse la edad, pero no eran muy viejos. Eh, y Miguel Meléndez, quien era denominado como el conductor de ese momento. Esto fue expresado por el ex PDI 11 años después del suceso. Ojo con eso, ¿ya? Que es como que en el momento no quisieron hablar o hacerlo público, no quisieron dar mayor detalle de lo sucedido por lo que yo entiendo. Pero 11 años después, Miguel Menéndez explica esto como yo te lo voy a explicar ahora, ¿ya? Entonces, según su relato, ellos se quedaron en el sector Avenida La Ibiza, que es conocido por ser el sector, como ya el nombre, donde se transportaba material robado que le robaban a compañías eléctricas y de telefonía. Esa hueá lo encuentro muy graciosa, hueá. ¿Ya? Hasta ahí, recordar que son los hechos narrados por Miguel Meléndez, ¿ya? Que ahí vamos a ir explicando por qué sucede. Cosa que quiero agregar, todavía sigue ocurriendo mucho. El otro día Ujú. vi que tuvieron que como bajar a gente del tren porque habían robado cables, entonces no podía seguir el Ah, tren y tuvieron que... Es el FPO, el sí, único que hay en Chile, creo que es el único, no sé. el que funciona, Bueno, sí, afuera de Santiago. claro. Y tuvieron que bajar a gente, subirla a una micro y dejarlas como en otra estación y que esa sí es Oh, porque se robaron los cables que hacían funcionar el tren. Eso sigue qué pasando brillo. con el robo de Sí. cables. Telefonía, tren, comunicaciones, todo. Eso va a seguir. Y más No, me dejáis loca. porque el cobre se vende mucho. Y además que Chile produce cobre. Muchísimo. Claro, claro. Produce cobre para todo No, el mundo. y este caballero tenía un tema con el cobre, ahí lo vamos a conversar. Sí. Italo Noli tenía 68 años y su pareja, Mercedes Vallade, iban en una camioneta. Sí, porque esa pareja ahora tiene otra pareja. En el momento de los hechos tenía otra pareja y creo, no sé si se Sí, divorció o no de la segunda María esposa Gloria. de María Gloria, pero ahora estaba con otra persona, simplemente. Iban en una camioneta Ford Ranger roja por la zona, que ya se dijo. Eh, Había vendido recientemente más de 2.000 kilos de cable de cobre robado. También existían dos cómplices que iban en un camión detrás de Ítalo, Noli, en el que transportaban el cobre que habían obtenido de manera ilícita. Y quienes se llaman, no sé si están vivos, o no, la verdad. Yo creo que cambió. Sí, igual. Raúl y Ulises Campos, quienes eran padre e hijo. Dupla. Quienes luego se convirtieron en testigos que más tarde ayudarían a reconstruir la escena de los hechos. Ese día, Italo Noli fue apartado por estos funcionarios de la PDI previamente mencionados, ay, Miguel y Marcelo, perdón, Miguel y Marcelo. Y resulta que el PDI Marcelo Morales, acá hay un tema un poco enredado porque hay muchas versiones de este. Yo que vi cosas de TVN, de Tele 13, leí cosas, habían varias cosas que diferían. Por ejemplo,
el PDI Marcelo le pide su carnet, dicen que le pide su carnet de identidad, ¿ya? Y no sé, por alguna razón dicen que el PDI, el mismo PDI Marcelo, le informa a Ítalo que lo van a detener. Y ahí hay un tema, porque otras versiones solo dicen que le pidieron el carnet, pero en, ot- perdón, en otra versión dicen que que lo informaron que lo iban a detener. En otra versión dicen que le pidieron que se bajara del auto, ¿ya? Así que yo no te podría decir con certeza qué fue realmente lo que pasó. Pero sí te puedo decir que la esposa, o sea, no, perdón, la pareja de Italo Noli, ¿cierto? La señorita Válade o Vállade, no sé cómo se pronuncia, perdón, Mercedes Vállade, y declara después en un momento que Ítalo le dice cuando están en el auto, si estos me siguen hueveando voy a tener que hacer algo, ¿cachai? Resulta que en ese momento Ítalo Noli decide atacarles. ¿Qué pasó? Ítalo se Ok. lanza al suelo desde su camioneta roja Ford Ranger al suelo y dispara alrededor de 30 balazos a quemarropa. Yo me imagino que se salió del auto así como agachado, así. ¿Qué pasó? Tenía dos Glock 9 mm automáticos. Ahora yo, ignorante, no sabía que era esto, así que te lo explico. Resulta que son armas acondicionadas para disparar en modo ráfaga, o sea, una tras otra, una tras otra, eh, la cual está adaptada para disparar 15 tiros en 10 segundos. ¿Qué significa esto? Tú tienes la pistola, ¿cierto? La mantienes apretada y mientras la mantengas apretada, las balas van a seguir saliendo, ¿cachai? Hasta que se vacíe el cargador. Esto quiere decir que si el loco la soltaba, dejaba de disparar, pero si la mantenía ya apretada, seguía disparando hasta que se cae, hasta que se vacíe. Resulta que Ítalo en esa instancia asesina a dos funcionarios de la PDI, lamentablemente a Marcelo Morales, de 38 años, y a Karim Gallardo, de 28 años. Y además dejó heridas a dos personas. Ahora, esto es importante. Lamentablemente, información de la señorita Karin Gallardo no encontré mucha. Yo entiendo que debe haber estado en el mismo lugar cuando lo apartaron para controlarlo, para hacer el control de identidad. Pero Ujú. no se, nunca dijeron si ella estuvo involucrada directamente en el hecho como para que él le haya disparado directamente a ella. Ah, ya, ya. Claro. Ay, lo de la automática, yo lo sabía. Ay, Sí, ya así como para los que no saben, porque sí. tú ya me lo habías Ay, qué explicado. buena, me encanta decir que tuve clases sobre esto. O sea, no, es que yo tuve ¿cómo se llama esto? Un electivo. Ya, la buena nerd. De hecho, De hecho, tuve un electivo de armas y drogas, que ah, era muy bueno, era muy entretenido. mm, Último año, debiste sí. haberme dicho, porque lo hubieras explicado tú. Pero, o sea, sé cómo funciona, Yo, pero y sé lo que significa automático. Lo que yo no pocas sabía. cosas que sé cómo funciona un arma. O sea, qué hace, como para Ya, identificarla, más que no, nada. yo no tenía idea. Es que en Nada. eso nos enseñaban cómo funcionaba un arma, qué pasa cuando se dispara y cómo se identifica luego. Porque la ley de control de armas se modificó, creo que otra vez se modificó, pero en el tiempo en que yo justo hice ese ramo, se modificó y se iba a hacer un reglamento para hacer un registro y una identificación de las balas. Porque ya, cuando tú disparas, al ¿Mm? salir la bala se forma una estría en el casquillo. Y El casquillo. Ya. en el casquillo creo que sí, sí, porque Sí, lo que sí, sí, casquillo. sí. Sí, O no sé directamente si en el casquillo o en la bala, en general. Ahí lo que queda del disparo, cual sea la cosa que sea, se forma una estría. Y en esa ya. estría hace una estría que es única, que es como una huella. Y ahí eso se registra. Entonces, cada vez que esa arma se dispare, se va a saber cuándo se disparó. Entiendo. Y a eso se Ay, quería mira. hacer con el reglamento. Pero en los tiempos en que yo mm, el reglamento todavía no se escribía. chucha. Pero Igual. mira, lo que sigue, vaya, vamos a hablar de eso también. Porque hay algo que interesante. Aquí nos vamos a detener un poco para hablar sobre los cómplices, que es esa calidad tenían, sí. Ya.
ya que en la escena del crimen se encontraron más de 40 casquillos de balas y las armas de Italo Neri solo abarcaban 30. Luego de la balacera previamente mencionada, los cómplices Raúl y Ulises Campos dejaron el camión en Cueto 1845, en el cual encontraron dos casquillos de balas de un revólver calibre 38. Ahí está lo que decís. Se cambiaron de ropa, lo que posteriormente fue periciado, y en la que encontraron restos de plomo, bario y antinomio, lo que comprobaría que ese día usaron esas armas de fuego. Ahí está lo que decías tú. Lamentablemente no encontré información que dijera que los casquillos que se encontraron en la escena del crimen correspondían a esta arma, pero o sea, se da a entender que sí, ¿cierto? Ujú. Aparte, un detalle importante es que esta gente se hace la lesa. Después de hacer la lesa, no. Yo recuerdo haber visto una entrevista donde los entrevistaron a ellos dos, a Ulises y a Raúl Campos, y ellos decían así como que ellos estaban en el camión, que lo vieron bajarse, disparar y que ellos no podían hacer nada porque ¿cómo iban a ir a meterse entre medio de la pelea? Porque iban a salir disparados, Sí, ¿cachai? Pero claro, pero pues esto cambia totalmente el testimonio porque si encontraron armas en el auto, aparte digamos que Italo Loli tenía armas de sobra como para decir tomen por si acaso, no sé cómo hubiera funcionado su mente en ese sentido. claro, es que puede que no, puede que sí. Es algo que no está claro. Yo creo que nunca se va a esclarecer. No, jamás. Sí, porque igual está raro eso, porque son Mm. 40, se encontraron 40 y las armas son Y a 30. día de hoy no sabría decirte si están presos, sí. Pero sí No sé, creo. no sé, creo que después lo íbamos a decir, pero igual los voy a decir ahora. Ellos después ayudaron a reconstruir la escena del crimen y digamos que pasaron de ser cómplices también a ser testigos del asunto y ayudaron a la PDI Ah, como a entender lo que pasó. ¿Ya? Bien, que a lo entonces, mejor llegaron a ningún acuerdo. claro, eso sí, eso suele pasar, ¿cierto? Sí, llega a Bien, acuerdo de entonces salir. acá Miguel Morales, recuerden que él es el otro PDI al que denominamos conductor en todo este asunto. Es uno de los sobrevivientes de este ataque por parte de Itelonori. Y el otro caballero, recuerden que son dos heridos y dos fallecidos. El otro era Esteban Tapia, quien fue herido en el estómago. Uno fue herido en el estómago, creo que él fue herido en el estómago y el otro fue herido en el brazo. Bien, entonces Miguel Eh, Morales relata, recuerden, 11 años después de lo que pasó a la televisión en público, que él vio a su compañero Marcelo arrodillado y que automáticamente después recibió un disparo por la espalda, en la arteria humeral. ¿Ya? El tema con esto es que Miguel Meléndez no logra explicar por qué él se da vuelta en ese momento y por qué recibe el disparo de espaldas y no de frente como su compañero. Y él mismo aclara que no asimiló el disparo que no había asimilado los disparos. ¿Sí? Lo cual, acá igual hay muchas cosas, porque primero la entrevistadora que le hace esta entrevista en la tele es muy insistente, es como, ¿y por qué te diste vuelta? ¿Y por qué? ¿Cachai? Por lo cual se llega como a entender de una manera como incongruente y lo quieren hacer pasar como que tú sabes algo que nosotros no. ¿Cachai? Esa impresión me da a mí. ya, Por otro puede ser. lado, por otro lado, se destaca el tema de protocolos mal hechos, de los que ya me vas a comentar tú, de que si te diste, o sea, yo creo que te diste vuelta, dejaste a tu compañero botado, no actuaste de vuelta, ¿cachai? Cosas así. Ah, claro. Sí Ya, encuentro que son muy malos, fueron como muy duros con él en la entrevista, pero yo no sabría decir si no te podría asegurar su inocencia tampoco. ¿Eh? claro. Como Salomé decía, se destacan unos protocolos que están mal hechos y también el hecho de que ninguno de los funcionarios haya reaccionado a tiempo al ataque, nombrando varios factores del por qué, enumerados de la siguiente manera, que no tienen ningún patrón en particular, eso sí. Porque al final uno que espera que un PDI está preparado para estas situaciones. Exacto. Ese es el tema, que estamos en ese contexto. Estamos hablando de que un PDI tiene que estar preparado, ¿cierto?, para ciertas situaciones.
para enfrentarse, sí. Sí. Primero, nadie vio venir al ataque, el ataque porque Ítalo se veía de un hombre mayor. Por lo tanto, ninguno anticipó que se iban a poner en una posición de amenaza. O sea, que estaban frente a una amenaza. Claro, y está lo que decía Itupo, era un caballero, y ellos pensaron lo mismo, se ve como un señor, como un viejito. Sí, pues si tú ves Es fotos de exactamente, cuando murió y tú decís un abuelo. es un abuelito. Ay, bueno, hoy yo quiero contarte una agua, pero de ahí te cuento esa No, agua. no quiere decir que no tenga ciertas habilidades, pues obviamente. Claro, 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 pero uno tiende a subestimar a la gente mayor. Sí, en lo del edadismo creo que se llama eso. Sí, sí, Sí. Ya. Uno tiende a subestimar a los niños y a los abuelos. es verdad. Eh, en el caso de que esto hubiera sido anticipado, un funcionario debería haberse puesto frente a su camioneta apuntándole y pidiéndole que se baje del auto. Este sería el protocolo que debería haber seguido Sí, PDI, que no exacto. hizo. Y que eso es lo que llama la atención a la gente, yo creo, en general. Que cuando siguieron protocolos que debían seguirse y que se suponen que son profesionales que están educados para hacerlo. Sí, No, y se viene leyendo la torta. sí, los funcionarios no portaban armas ni chaleco Eso, antibalas, porque estaban en un contexto de un operativo vehicular. Es decir, el chaleco antibalas no se ocupa en todo momento, sino que en operativos específicos. claro, Claro, sí, te entiendo, po. Pero igual es como, si ya viste un arma, por lo menos claro. funcionar de una forma. O a lo Sí, mejor fue muy rápido, no sé, no sé. Según la declaración de otros funcionarios de la PDI, la preparación de los funcionarios de ellos, de la PDI, debe tener ciertas características psicológicas que les permitan reaccionar ante estas situaciones, ya sea estrés, miedo, etcétera. Y las cuales no siempre se cumplen, porque entendemos que son personas también, o sea, claro, pero pero aquí voy a hacerte un pequeño paréntesis. No sé si he visto, o una vez vi un tema de la CIA, creo que era la CIA, de cómo preparaban a los agentes de la CIA para poder ser como cuero chancho. Y eran unas torturas, weón, que tú decís, ¿cómo? Que claramente en Estados Unidos la gente sí es más pateadita de mente, ¿cachai? Entonces, sí van a entrar en el juego, ¿cachai? Pero claramente la PDI de acá, yo creo, o sea, de allá de Chile, claramente no va a ser no va a ser de aguantar tantas torturas, porque yo he escuchado, no sé si será verdad, pero es lo que yo he escuchado, que los ahogaban hasta el punto de casi ahogarse, de morirse, y los sacaban, ¿cachai? ujú. Eh, que los sometían como bueno, esto ya estoy hablando de tiempo atrás, sí, de que los sometían como método de tortura, pues, de esos como los típicos típicos, que te hacen como para que hables, ¿cachai? Ajá, ya. Y no hablar, cosas así, ¿cachai? Como prepararlos para todo, para lo extremo, ¿cachai? Entonces, claramente, ante una situación como esta no existe ese tipo de protocolo porque, bueno, son personas, no son robots. Claro, sí, no, y además que se supone que era algo de una detención, o sea, como estaban haciendo ese típico que ahora hacen los matinales, o que me carga. La wea cebollera, sí. Que son como detenciones vehiculares, o sea, como para revisar las patentes, para revisar Sí. esas cosas, pero eso lo hace la parte del tránsito, el Ministerio de Tránsito, creo. Eso sí, No, eso es lo otro. Eso es era algo muy interesante. piola, era algo como muy piola, entonces igual el contexto no estaba para que se pusieran, o sea, según ellos. Nunca pensaron que se iban a tocar con un caballero así, llevo. No, y además que es raro, la gente, o sea, el crimen organizado tiene armas, pero siempre encuentran, tampoco van a andar con un montón de weas. Claro, yo tengo idea de que le preguntaron en la entrevista al señor este, Miguel Meléndez creo que se llamaba. Sí. No, perdón, es que me confunden los nombres. Es Miguel Morales y el otro es Marcelo Meléndez, creo. Me confundí. Ay, perdón. Es que son Perdón. todos. Es que soy MM y acá ahora me pasa lo mismo. El que sobrevivió, que era Miguel Meléndez, Ujú. le preguntaron dónde estaba su arma y sabéis que él tampoco pudo explicar muy bien. También vi eso y como yo ni siquiera yo entendí dónde lo había dejado.
no sé qué pasó, como que él no sabe explicar, es muy raro. Eso está Bien, raro porque se supone que casi siempre andan armados. sí, sí, es raro. Incluso de civiles creo que llevan armas. Deberían. Sí, creo, porque siempre cuando sale como el típico portonazo en la tele y dice, frustró un portonazo un carabinero, un PDI. ¿Por qué? Porque andaba con el arma. Claro, hasta, bueno, Es muy raro que anden sin arma. hasta los pacos andan con armas. Si es que se puede, igual no hacen un PDI. Sí, es raro. Eso ya está rarísimo, que el arma por lo menos. Sí, ¿viste? Eso es como incongruente. Pero este es solo el comienzo, ¿ya? Porque luego de disparar a los previamente mencionados funcionarios de la PDI, Italo Noli volvió a su casa y se armó. Literalmente se armó. No es que se haya armado, se armó. Entonces, ¿cierto? Resulta que él sabía, ya sabía lo que se le venía. O eso, así lo dan a entender. Le pidió a su pareja que le preparara un bolso con ropa y más armas. 17 minutos más tarde, él volvió a salir a la calle con su camioneta, a sabiendas que lo estarían buscando. Él estaría listo para atacar. La televisión chilena rompe transmisiones para seguir este escándalo, ya que según varias fuentes, nunca se había visto una situación así en el país. Lo buscaban más de 500 efectivos policiales hasta con helicópteros. Y hubo una persecución la cual está captada por muchas cámaras del área. Eso es muy interesante. Que son cámaras tanto como de locales de cerca, mucho testigo también, mucha gente que vio el hecho, que no sabe, no tenía idea de lo que estaba pasando, pero vieron todo. Fue en pleno día, po, en el centro de Santiago en pleno día. Lleno de Sí, gente. sí. Entonces, lo que hace Noli es dirigirse al centro de Santiago, donde es interceptado en la esquina entre calle San Pablo y Cumin, en el estacionamiento de una farmacia. Y ahí es donde el testigo Héctor Parra se encuentra de frente con la balacera. Héctor Parra es un loco que entrevistaron en Tele 13, listo. Así, random. El Héctor Parra se encuentra de frente con la balacera y declara que eh, ve a tres PDIs disparando hacia el estacionamiento de la farmacia. Y Noli con una mano en el volante y disparando con la otra, utilizando la misma Glock automática con la que hirió a los detectives, a dos detectives más, hirió de nuevo a otros dos. Y otros testigos narran también que estando dentro de su local, del local de los testigos, que era una carnicería, escuchan disparos y solo atinaron a agacharse porque no sabían lo que estaba pasando. No tenían idea. Era como, me acuerdo Oye, que era como la mamá y un hijo que eran los dueños de un local de carnicería y como que sienten disparos y muchos. Y dicen, oh, el cabro le dijo a la mamá, agáchate, agáchate. Porque, y no tenía ni idea de qué estaba pasando. qué miedo, qué terrible. ¿Sabes? Había un caos y una confusión total, tan así que los mismos policías de más alto rango le pedían a los que estaban participando de la persecución que debían mantener la calma. Las calles estaban llenas de policías intentando atrapar a Noli. En la esquina de Cienfuegos con Agustinas, fue abatido por varios detectives que se lo encontraron de frente. También está todo grabado. Todo grabado. Su camioneta recibió al menos 10 disparos y en este enfrentamiento otro policía también fue herido. Una vez abatido, la PDI comenzó a buscar a los demás implicados en los hechos eh, que ya se habían dado a la fuga. Aquí hay algo que también me gustaría mencionar, que respecto a los testigos que decías tú. Esa calle la busqué en Google Maps, y nada especial. En fin, justo donde él falleció, porque aquí fallece, no, no lo dijimos abiertamente, pero aquí fallece, habían unas señoras que vivían, que trabajaban en uno de los edificios, que, que les dijeron no se pueden ir de aquí. Y las señoras tuvieron que quedarse encerradas en el edificio hasta que terminaron la PDI abajo, todo el deseo con el caballero. No se pudo, no podían salir, y lo encontré tan como tragicómico. Ah, pero ellas trabajaban ahí. Sí, la señora Oh, trabajaba ahí. Y ella dice que ella vio todo, que ellos vieron todo. ah, claro, porque puede que no podéis, nadie puede pasar por el. Es una escena de un crimen, Es una ¿cachai? escena nocturna, claro, Entonces nadie puede pasar porque se puede contaminar y todo, pues. claro. Puede ser por eso. Que le dijeron que la tabla en tu trabajo tanto tiempo.
Sí, más encima, o sea, no igual, o sea, no bacán, pero qué brígido estar ahí, mirar todo lo que pasó, ¿cachai? Sí, y acá nuevamente quiero volver a destacar el hecho de que él había dicho, yo a la cárcel no vuelvo, o sea, fue como una forma de decir, o yo los paro o ustedes paran. O sea, o yo los paro o ustedes me paran, una vez así, ¿cachai? Aquí ya no hay salida, Yo creo que fue como, no, yo no, no vuelvo a wea. No, chao. es un todo o nada. Un medio suicida, sí. Sí, 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 el loco, bueno, ves que tenía unos rasgos psicopáticos, lo vamos a conversar, vamos a ver. Sí, además que tenía algún tema con la mente de él, pero no sabemos, o sea, no vamos a diagnosticar a nadie aquí, pero por sentido Pero común, se pueden intuir ciertas cosas de sus conductas. sí. También, para que nadie quede inconforme, hay otra versión de los hechos, pero esto es solo un rumor, y lo vi en muchos comentarios de los videos de esto. ¿Por qué? Porque normalmente uno habla de las versiones oficiales de las cosas. ¿Por qué? Porque eso se supone que es lo que es verídico. Se supone. Obviamente, a veces las versiones oficiales están tergiversadas porque pueden perjudicar a personas. Y ahí, Manipulas por la tele también. como eso, sí, po. Y no, pues y es como ese audio de, oh, ¿tú crees que el gobierno no lo va a hacer? Lo va a hacer. Bueno, sí, últimamente me pasa mucho eso. Sí, es como obvio que algún momento hay cosas que uno nunca va a saber porque el gobierno no va a permitir que se sepa. Obvio. Sí, Pero tampoco hay que ponerse tan paranoico ni ser tan conspiranoico como para eso pensar mismo. cosas así. Eso mismo. No Hay que estamos tener... diciendo que la agenda 2020 y tanto, weá, no, no estamos hablando de eso. No, Ay, no somos ese tipo de personas, no ya, somos pero sí, terraplanistas, por ejemplo. Ah, claro, sí, bueno, hay que dejarlo claro, ¿cachai? Igual y son cosas que no que se digo, mal... wow. Y que a nosotras, yo creo que a nosotras nos gusta leerlo, pero por fantasear nomás, ¿cachai? No es Sí, no, como, y porque para saber todas las versiones también. sí, pues Y además sí, en hay cosas que teoría. la gente cree. Entonces, Sí, como sí, lector es importante que se sepa. Porque son claro, cosas... Hay gente que cree de verdad esto. Yo no estoy diciendo que lo crea o no, pero puede que sí, puede que no. claro, claro. Claro, al final la invitación es escucharlo, pero con altura de mira, ¿cachai? Así como, escúchalo, pero no te creáis todo. Porque al final, esto es lo que pasa acá, cuando la persona, los involucrados, fallecen o están vivos y claramente no pueden hablar porque van a involucrar muchas cosas, nunca van a saber la verdad total, ¿cachai? No, y además que una Entonces, cosa que se ve, mira, hablando, volviendo a derecho, en derecho uno nunca va a saber la verdad absoluta porque la verdad absoluta es algo filosófico, primero que todo. exactamente, Uno demuestra la verdad con ciertas cosas, con ciertos hechos, y la verdad que digan ciertas, y uno acredita ciertas cosas y ciertos hechos con ciertos documentos, lo que sea, con pruebas. Así se, que es exacto, que es lo que pasó con los testigos, o sea, con los cómplices en este caso, que ellos juran y rejuran que ellos no sabían nada, que no hicieron nada, pero encontraron armas en el auto, ¿cachai? Así que ese es un claro ejemplo de lo que estamos conversando. Es bien interesante. ya, pero haciendo toda esa introducción, hay esta versión del porqué de los hechos, que es solo un rumor. Y una versión no oficial de los hechos se dice que los funcionarios de la PDI se conocían hace más de 10 años con Italo Noli, que ellos sabían lo que él hacía. O sea, la PDI sabía lo que él hacía con los cables robados, ¿ok? Pero debido a que le pedían dinero mensualmente, nunca lo detuvieron, se supone. Hay gente que dice que había coima, ¿cachai? Porque Lo que le se iba llama bien, coima. le iba bien con este negocio. Claro, sí. El tema es que, como pasaban los años, la PDI empezó a pedirle más dinero, supuestamente. Entonces, por lo que supuestamente Noli habría, o sea, este día lo que pasó fue que supuestamente la situación escaló a mayores y terminó asesinándolo. Por esto, porque le Claro, pedían más plata, supuestamente. Pero esto lo vi en comentarios de la gente. Y lo vi que se claro, repetía mucho. Es como cuando en Twitter se va un rumor así, una cosa así. claro. Pero es una versión no oficial, pues, ¿cachai? Entonces, Son, por eso yo claro, decía,
Yo creo que ¿cómo se llama esto? Los medios de comunicación ya oficiales, se puede decir, o más establecidos, no lo comentan porque son un rumor. Entonces no pueden decirlo. Claro, y a eso súmale lo que yo te contaba, el hecho del el testimonio del PDI 11 años después y que el caballero igual divaga mucho cuando cuenta, ¿cachai? Que yo igual entiendo que contar algo 11 años más tarde, obviamente no te voy a acordar, porque aparte es un hecho súper traumático, o sea, viste morir a tu compañero, pero sí mucha gente interpretó eso como una forma de decir, ah, este sabe algo y simplemente no lo quiere decir. ¿Cachai? Así que, claro, yo por eso digo, por eso dicen, hay que mantenerlo con altura de mira. Consideren las dos cosas, porque la verdad nunca la vamos a ver. Aquí somos partidarios del pensamiento crítico. Exacto. Siempre uno tiene que tener sus propias opiniones. Sí, uno se influencia Ajá. en ciertas cosas, pero uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Pensamiento crítico siempre. Entonces acá, luego de la muerte de Italo Noli, encontramos, o sea, nos vamos a los hallazgos en su casa, que es otro mundo, chicos, otro mundo, chicas. Es muy interesante. ¿Ok? Entonces, Italo Noli vivía solo en una casa, ¿ya? Y su familia vivía en la casa de atrás, ¿ya? Es como que juntos pero no revueltos. Mm. Resulta que en su casa, en la casa suya propia, tenía un arsenal de armas de fuego, ¿ya? Resulta que en un video se dice que era su casa de seguridad y que vivía en otro departamento del mismo condominio con uno de sus hijos y su pareja. Claro, es exactamente, me parece que lo mismo, ¿cierto? Que tenía una casa como adelante y cerca, detrás, como de vecino, estaba su casa real, Sí, yo vi que eran unos departamentos. Es que vi en ¿ya? un video, en ese video que te dije, que eran unos Sí, departamentos. Él tenía uno acá y el otro, pero en el mismo condominio, como ujú, en uno de los edificios, de una de las torres, se puede decir, sí, una torre, y al frente tenía el de con el que vivía con uno de su hijo y su pareja, y en el otro tenía el arsenal. Pero hay otras dicen que no, que era una casa que estaba atrás, el otro, entonces no sé. sí. Parte de mí piensa que esto de tener dos casas también tiene que ver con que la familia no podía como vivir en una casa llena de armas, que igual era súper peligroso. Porque ahora se los comento. Resulta que la familia de él relata que él siempre pensaba que lo iban a asaltar o que siempre que le iba a pasar algo y siempre lo veía muy paranoico, ¿ya? Por esto mismo el hecho de yo no vuelvo a la cárcel, bla, bla. Resulta que él tiene una trampa armada en la puerta, a la entrada de su casa, ¿ya? La cual consistía en una escopeta posicionada y preparada de tal forma que al abrir la puerta se iba a disparar automáticamente contra un extintor que provocaría una explosión. Acá difiere un poco porque yo vi que la gente que decían esto, ¿cierto? Que si la escopeta le iba a disparar a un extintor y ¡puf! Iba a haber una explosión. Bueno, pero también vi que simplemente era la escopeta y en la puerta, que si abrían la puerta, la escopeta se iba a disparar y le iba a disparar a la persona que estuviera en la puerta, ¿ya? Así que ahí no sabría decir exactamente cuál de las dos es la versión real. También este es un hecho que relatan los PDI que según la PDI era una trampa para ellos, ¿cachai? Yo dije, ay, ya, qué egocéntrico de tu parte, ¿cachai? A mí se me hace que, o sea, no sabría decir, según él, o sea, según un funcionario de la PDI fue como, ah, nos está esperando a nosotros. Pero eso tampoco es como muy claro, ¿ya? Porque a mí igual se me hace que el Juan hubiera preparado eso para la persona que viniera, sin previo aviso, claramente. Sobre todo Además, porque tenía... ¿Ah? como estaba metido en weas raras. Sí, pues, entonces no me sorprendería. Ujú. Además, tenía armas preparadas para dispararse en toda la casa. Onda, en el baño, en la ducha, en el living. Bueno, una psicosis total, creo yo. Onda, brígido. Es la comparación burda que voy a hacer. Muy burda, perdón. Me recuerda a Hágalo. mi pobre angelito. Ah, bueno, capaz que lo haya visto. Sí, pero onda a otro nivel, porque el otro me cago chico. Eh, No, pero que me acuerdo de eso, porque los ladrones no es que iban a entrar y él hace la wea así. si tienen, claro, si no se pueden imaginar la situación, imagínense algo así. Sí. También tenía 500 bidones de 5 litros de agua, o sea, de porte de 5 litros, los cuales nunca se supo claramente para qué o por qué los guardaba.
Ya, eso, yo ahí creo que esto tiene que ver con que el weón en algún momento, perdón, Ítalo en algún momento pensó que se iba a tener que confinar en su casa. Puede ser, po. A mí se me hace que en algún momento él pensó que se iba a encontrar como acorralado en su propia casa con, no sé, pues, los pedía afuera, algo así, y que iba a tener que mantener como este resource, que no me olvidé esa palabra, ¿cómo se llama en español? Para petarse. Eso. Para, Probablemente, para petarse se llama eso. claro, Sí, es para petarse. Es que sería como atrincherarse también, un sinónimo. exacto. Claro. Más, pero eso es más de guerra, po. Se encontraron 25 agentes con códigos desconocidos que son hechos por él mismo, por Ítalo, que solo se entendía dónde escribía sus acciones, valores comerciales, valores de mercado, valores de cobre de otros países, vehículos con las patentes que manejaba, recortes de diarios de personas ligadas al mundo del cobre, incluso propinas dadas hace años por él y el valor del cobre de ese mismo día. Terminaron deteniendo a su hija, a su pareja y a dos otros sujetos. Em, Además, estaba siendo investigado por ser uno de los principales de cobre robado, obviamente, de cobre robado en Santiago. Y entre los años, Principal, principales sí, compradores. uno de los principales compradores Ujú. de cobre robado en Santiago. Entre los años 2010 y 2011, Italo Belli, en transacciones de compra y venta de cobre, habría recaudado al menos 8.000 millones de pesos. Wow. Bueno, recuerden entonces, como este sería el caso de Talonoli, como para ir cerrando, recuerdan que al principio los comentamos que la gente iba al cementerio a verlo, que se estaban haciendo tours a su tumba. Bueno, en base a eso quiero mencionar que es un personaje muy aclamado por cierto público chileno. Tiene mucho, bastante, no mucho, bastante. Ay, ¿cómo se dice? Seguidor, ¿Cuál es la palabra? seguidor, no sé. No, como cuando te hacen algo en memoria tuya. ¿Qué ¿Cuál memoria? era? Eso, no. Hay otra palabra, mucha. Digamos que han hecho mucho arte en su nombre. Muchas músicas hechas a nombre de él. Ah, sí. Ya, algo muy interesante es que el Italo Noli es muy aclamado por ciertas personas como el gángster chileno, como una persona que, reconocida porque fue la persona que se le paró a la PDI así como enfrente y no se andaba escondiendo, entre comillas, ¿ya? Son palabras de comentarios que vimos a lo largo de la investigación que hicimos sobre este personaje. Sí, hay un trap incluso de él. No es mi gusto el trap, o sea, algunas canciones me gustan, otras no, pero no es mi onda, un gusto mío. Pero hay un trap y sobre todo, no sé si, no sé la diferencia entre música punk, rock y todas esas cosas, no lo sé, yo soy una persona súper básica en la música, ¿ya? No soy músico. Pero creo que es como punk, entre punk y rock, porque es como igual un tema como que más anarquista, entonces va más para ese lado. Exacto, Entonces diría que es punk, pero hay muchas bandas de punk o bandas indie, se puede decir, que indie no tiene nada que claro, ver con punk, pero se entiende que son como de abajo, ¿cachai? Como claro, claro. como underground, se puede decir. Eso, sí, Sí. Ah, también tienen hartas canciones de... Es que es muy, es raro porque es como medio anarquista porque está en contra del sistema. De claro, cierta forma lo tomaron como un símbolo de estar en contra del sistema. Entonces se podría decir que hay varias bandas chilenas que tienen canciones sobre él. Tienen un EP, claro, un EP, se quiere decir. sí. Mm. También, sí, muy cierto. Entonces, Escuché, escuché algo. tal y como comentábamos, mucha gente diciendo que, mi respeto a Donita Lonoli, porque es un caballero que se le paró a la policía, un referente. Eh, Mucho comentario así, abogando a su astucia, a su inteligencia, y todo eso, ¿cachai? Lo cual ya puedo llegar a entender, pero igual por otro lado el caballero estaba un poco chalado. O sea, le pegaba a la esposa,
era agresivo, ¿cachai? Es como que hay una ambigüedad ahí porque la gente, o sea, mucha gente en general, su público lo trata como el miedo de la PDI, ¿cachai? Cosas así. Es un personaje que genera polémica y va a seguir generando. Exacto, sí, exactamente. Porque unos Así, lo aman, otros lo odian. exactamente. Para terminar, también me acuerdo haber visto el video, o sea, mostraban un video de él así como riéndose, como típica risa de señor de... Y en los comentarios decían, en los comentarios alguien comentaba, esa es la risa de alguien que sabe controlar su vida. Así como, pero ¿por qué, güey? Como la risa de un caballero que sabe cómo maneja su vida. Es que yo creo que en esta vida no hay que poner a nadie de ejemplo, weón. No, no. Uno no tiene O que sea, poner la mano al fuego por nadie. cada quien tendrá sus razones, ese es el tema. Yo creo que Sí, tendrán sus razones para hablar de la forma en la que ciertas personas hablan de él. Y muchas personas también comentan cómo es posible que haya manejado 8.000 millones de pesos y que jamás se hayan enterado por parte de la PDI. ¿Cachai? eso. Así que, bueno, este fue el caso de Italo Noli, muy entretenido, entre comillas, para mí, porque yo no tenía idea de esto, nunca lo había escuchado. No era tan chica cuando pasó y no sabía nada, nada. Así que me gustó, o sea, un caso bien entretenido de investigar. Sí, bien interesante, mejor dicho. Sí, exacto. Era es polémico. Incluso me acordaba de muchas tonteras mientras... es que hay mucho, como... Pude referenciar hartas cosas con él, porque como de hacer un... Termina siendo un medio eso, Caricaturesco. eso, termina siendo eso, a pesar de que no mató gente. Eh, pero bueno, eso... Ese sería el caso de Italo Noli por hoy. Muchos detalles que probablemente se nos fueron, porque hay muchas personas involucradas también, Sí, pero no, y además que hay un tema con la incongruencia del caso, sí, porque hay gente que dice son- tal cosa, otra gente dice otra cosa, hay rumores, hay como, oye, no, en realidad pasaba esto, oye, en realidad pasaba esto. y los medios también manipulan mucho a su gusto por contarle, meterle más sensacionalismo, más como ponerle más sabor al asunto, ¿cachai? Exageran más todavía. Así Sí, que, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Es un caso distinto, no es como un asesino propiamente tal, que a nosotras nos gusta hacer ese tipo de casos, pero vale la pena. sí, era algo que también termina siendo parte de la historia de Chile, porque Exacto. la persecución, yo creo que la voy a poner, la Pues persecución sí, es cinematográfica. es A algo mí sí, que lo conversábamos antes de grabar, es algo que yo no te podría explicar con mi voz, es algo que tienes que ver, la sí, persecución, porque de verdad que autos iban, autos venían, muy entretenido, o sea, no entretenido, pero muy interesante de ver, ¿cachai? He era visto muchos cine, comentarios que dicen lo mismo, decirlo de una forma, que era cinematográfica. Tú exacto, eso lo mismo, veías en las precisamente lo que te películas. decía, exactamente, parecía una película, todo el mundo dice lo mismo, que parece una película, Parece una película y película no de acción mala. exacto, Eso es lo único, porque casi, mira, a mí no me gusta mucho ese género, pero cuando encuentro una película que sea una acción y tiene historia y tiene un personaje que es interesante, es entretenido. En ese sentido, exacto, es lo que yo claro. con entretenido. Te llama la atención. Así que si hay algo que yo puedo recomendar, bueno, que podemos recomendar antes de terminar esto, es que vayan a buscar la persecución, véanla, porque de verdad que es más brígida de cómo nosotros la podemos explicar, Yo creo que si no me deja, o sea, si me deja el copyright, yo creo que voy a dejar así, o si no, dejo los links abajo. para que los cachen. Sí, está brígida. O sea, es como muy, tú estás así como que estoy viendo. Ujú. Pero bueno, eso sería por hoy. Gracias por escucharnos. Sí. Eh, Como siempre, respeto a las víctimas, a la familia que sufrió esas pérdidas, porque fue Sí, una persona y tenían familia. sí, porque aparte eran pedí súper joven. O sea, por lo menos la mujer, Karim, que Sí. lamentablemente no pude encontrar mayor información de ella, sí era muy Porque joven, sí. sí, eso es lamentable. Creo que ella era la primera mujer que murió en función no funcionaria, creo.
creo, Ah, me creo. puede ser. Ah, No, como te digo, no se habla mucho de las víctimas, la verdad. Y pucha. ay, pero es que igual, sí, po, como era más interesante saber de... los medios saben eso, los medios sabían que era más interesante saber sobre qué hizo él, además de que es súper, el dato muy interesante era lo del mercenario, ser mercenario en Vietnam. Esa cuestión como que quedó así como, wow, uno queda así como, Ah, mira, creo que sí, perdón. ¿no? Ahora ¿Mm? que veo acá, dice que se convirtió de esta forma en los nuevos héroes de la PDI. Igual les hicieron como una especie de reconocimiento. Claro, sí, no, sí, eso siempre se hace. Los Porque mártires de la murieron PDI. siendo funcionarios, po. Murieron siendo Claro. funcionarios. Entonces, Mira, eso. cada detective al momento de hacer su promesa de servicio jura combatir la delincuencia hasta rendir la vida si fuese necesario. Y este es un archivo de la PDI. ¡Wow! Sí, po. No, y creo que fue la primera mujer murió. Porque ahora vio más, Ana vio más. Porque ahora No dice nada al respecto, pero me voy a poner un poco creo latera. que El lo otro vi en día estaba escuchando el audiolibro de La Rebelión en la Granja allá. y estaba viendo una Tengo el parte libro por ahí. en la que debería, bueno, muy bueno. Hay una parte en la que, bueno, siempre están como manipulando los hechos a favor de... Es que es muy largo de explicar, pero hay una parte en la que dice, y si fallecen, les vamos a dar un reconocimiento post-mortem, digamos, que es como, que para mí es como, no sé, porque no me acuerdo muy bien, pero recuerdo cuando leí el libro fue como, o sea, no lo leí, escuché el audiolibro, y cuando lo escuché fue como una forma de, ya, sí, Ujú. y tienen este reconocimiento, sí, ya, se murieron. Que igual lo encuentro fuerte porque esa forma de expresarlo allí, ¿cachai? Es como, sí, se murió en combate, pero ella juró rendir la vida si fuese necesario. Qué No, pero fuerte, eso pasa. lo encuentro fuerte. Es que Yo eso creo, es así de yo, brígida el compromiso que tienes con... yo creo que en el fondo muchas personas probablemente, no sé, a mí se me ocurre que a lo mejor no son muy conscientes de lo que eso significa, porque nunca También. pensé que podría llegar a pasar. O sea, lo encuentro un statement demasiado fuerte. Uy, fuerte, no sé. En fin. Sí. Ok, eso sería por hoy. Sí, eso sería como lo más relevante y todo, porque igual hay datos que temas que se nos quedaron, pero bueno, Sí. Y bueno, queden atentos al siguiente caso porque va a estar también sí. eso. Adiós. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo episodio.